La sociedad donde todo lo que decimos queremos que tenga una respuesta favorable, una respuesta positiva. Y estando en la sociedad del like, hay temas que parecieran no ser muy inteligentes tratar. Sobre todo los temas que son incómodos. Y cuando ponemos sobre la mesa el tema de la muerte, definitivamente estamos ante un tema que es incómodo. La muerte. Miren, la muerte es una realidad terriblemente cierta. Si Cristo no viene antes, todos los que estamos aquí, quiero que sepan que tendremos que enfrentar la muerte. Unos más temprano, unos un poco más tarde, unos más jóvenes, otros no tan jóvenes, pero la muerte será una realidad que todos tendremos que enfrentar. Usted puede tratar de huir de ella, puede tratar de posponerla. Miren, podemos hacernos los locos, pero tarde o temprano tendremos que enfrentar a la muerte. Es una realidad. Todos los que nacemos tenemos un punto en común. La muerte está puesta sobre nuestra frente. Tendremos que enfrentarnos con la muerte. Y es incómodo tratar eso porque nadie quiere morir. El joven mira la muerte como algo lejano, incierto. Y permítame decirle a los más jóvenes que están aquí que no hay nada que diga que la muerte no puede alcanzarte. O sea, creer que la muerte es solo para los viejitos es falso. Hay jóvenes que mueren. No hay una causa que determine la muerte. Hay gente que muere con una enfermedad terminal y hay gente perfectamente sana que ¡pum! Muere. Hay jóvenes que mueren y hay adultos mayores que mueren. Entonces, la muerte es una realidad que por más que no quisiéramos tenerla presente, está allí. Por más que quisiéramos ocultarnos de ella, está allí. Entonces, hay varias cosas que me gustaría comenzar aclarando acerca de la muerte. En primer lugar, ya lo dijimos, la muerte es una realidad cierta que tarde o temprano tendremos que enfrentar. 2, podemos y debemos cuidarnos. Usted puede cuidarse en su alimentación, usted debe cuidarse en su alimentación, usted debe hacer ejercicio, usted debe cuidar su cuerpo y le voy a decir por qué. Debe hacerlo porque ese cuerpo que tiene no es suyo, ¿yo? Y va a dar cuenta por ese cuerpo. Y cuando llegue a la presencia del Señor, usted va a tener que dar cuentas por ese cuerpo porque no es suyo. Ahora, cuando usted se presenta ante el Señor, pues quiero que sepa que su cuidado no le va a prolongar la vida ni se la va a acortar. Ustedes y yo vamos a vivir exactamente el tiempo que Dios ha determinado que vivamos. Así que cuídese para que viva bien, no para que viva más. Vivir más es prerrogativa de Dios. ¿Saben? Esta semana, ayer, hablaba con mi tío porque me comentó que alguien había muerto, que yo conocimos desde muy niño. Yo desde muy niño, él era el esposo de una tía que visitábamos cada cierto tiempo, una hermana de mi papá, y cuando íbamos a su casa, yo no recuerdo a este señor sobrio, nunca. No lo recuerdo sobrio, nunca. Y siempre estuvo borracho, y hablaba con mi tío y me dijo, no, hasta el final, borracho. Gracias al Señor, al final de sus días él aceptó a Cristo, y hoy pudiéramos con toda seguridad decir, está en la presencia del Señor, partió con el Señor esta semana. ¿Qué pasó? Me dio mucha alegría porque no solo él, sino que toda la familia ha ido aceptando a Cristo. Y me da mucha alegría escuchar eso, pero me sorprende porque este hombre murió de 92 años. Es decir, si pudiéramos hablar de la teoría de lo que tú no debes hacer para vivir 92 años, él las violentó todas. Todas. Hermano, vivió 92 años. Y saben, de alguna manera, eso nos muestra que la gracia de Dios es la que hace que tú vivas lo que vas a vivir. No vas a vivir ni un segundo más de lo que está establecido que vivas, ni un segundo menos. Y qué bueno es saber que el control de nuestra vida está en manos del Señor. Él tiene el control. Todos viviremos exactamente el tiempo que Dios ha establecido para que vivamos. La muerte
se presenta y se te va a presentar a ti y a mí también como un enemigo ante el cual seremos vencidos. Pero en realidad, ella misma es un enemigo vencido. ¿Saben? La muerte se presenta como aquel enemigo que no podrás vencer, pero la Biblia dice que ya la muerte ha sido vencida por el poder de Cristo Jesús. Así que por más temible que parezca, es un enemigo vencido. Y en la sociedad en la que estamos hay dichos que se refieren a la muerte. ¿Saben? Nosotros tenemos nuestras reservas con el tema de la muerte y cuando alguien está pasando por un problema muy grave le tendemos a decir esto: todo tiene solución menos la muerte. Ahora, para el cristiano esa idea no tiene sentido, porque el verdadero cristiano ha vencido junto con Cristo la muerte. La muerte no es más que el comienzo para el verdadero hijo del Señor. Y eso es justo lo que vamos a ver con este quinto yo soy que el Señor nos presenta en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Para que tengan un poco la idea del contexto, aquí se nos van a cruzar los temas que estamos manejando, porque este yo soy está en el marco de uno de los milagros más interesantes que el Señor hizo o que queda registrado del Señor en el Nuevo Testamento. Es la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro, el Señor pronuncia estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Si queremos rápidamente recordar cómo funciona, cómo va todo este evento, el miércoles que corresponda vamos a estudiar la resurrección de Lázaro en todo su esplendor, en el tema de la resurrección. Pero hoy nos vamos a centrar en cómo esa expresión, yo soy la resurrección y la vida, tiene que ver con todo el contexto que se maneja allí en el capítulo 11 de Juan. Lázaro, quien era hermano de Marta y de María, pues era amigo, un profundo amigo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no iba a Jerusalén sin pasar por la casa de Lázaro, Marta y María. Había una amistad profunda. Y vamos a ver que Juan, en todo este relato, va a decirnos en un par de ocasiones que Lázaro y Marta y María eran personas a las cuales él amaba profundamente. Y nos va a decir: Lázaro, a quien tú amas, Lázaro, el que amaba al Señor, el Señor los amaba. Había una amistad profunda con Lázaro y con María. Y esa idea del amor que tenía el Señor por Lázaro es importante porque el desenlace de la historia pareciera que el amor es un amor un tanto extraño. Vamos a ver por qué. Resulta ser que Lázaro enferma, no se nos da detalles de su enfermedad, pero era una enfermedad mortal. Él iba a morir. María y Marta mandaron a avisarle a Jesús, que estaba como a unos 2 días de camino del lugar donde estaba la casa de Lázaro. Mandan a avisarle y dice: Señor, Lázaro, a quien tú amas, tu amigo, está muy enfermo y puede morir. Y cuando le llegan con la información, el Señor atiende y dice: bueno, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y saben, se queda 2 días más. Y después de 2 días, él va a casa de Lázaro. 2 días de camino, más 2 días que se quedó, el Señor llegó 4 días después. Y esto es un caso extraño, porque si a ti te dijeran hoy: mira, hay un familiar, alguien a quien tú amas mucho, que está enfermo y está muy grave, mi hermano, usted deja de hacer lo que está haciendo y busca la manera de salir corriendo y tratar de estar allí lo más rápido posible. No es la actitud que vemos en el Señor en este relato. Bueno, llega después de 4 días y Marta, muy afligida, posiblemente la mayor de todo este clan, se llega al Señor y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Qué pasó? Esperamos otra reacción tuya. Y a esa interacción el Señor le responde con los versículos 25 y 26. Vamos a verlo rápidamente. Juan 11, 25 y 26 dice así: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Y miren cómo termina el Señor hablando con Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Saben? Marta ahora tiene la pelota en su cancha. Ella tiene que dar una respuesta. ¿Eres capaz de creer esto, Marta? Imagínense ahora que el Señor nos hiciera la misma pregunta a nosotros. Porque cuando Él se presenta como el yo soy,
nos está diciendo que Él ha sido la resurrección y la vida eternamente. Él es la resurrección y la vida. Y Él será la resurrección y la vida. La eternidad nos habla de un acto que está fuera de la temporalidad. Es decir, el Señor está fuera de toda temporalidad. Él es en el pasado, Él es en el presente y Él es en el futuro. Y en esa condición eterna, Él dice, siempre, siempre he sido, soy y seré la resurrección y la vida. Ahora, Marta, ¿tú crees eso? Lo era en el tiempo de Lázaro y lo sigue siendo en el tiempo de hoy. Y así que la pregunta es válida para ti y para mí. El Señor pregunta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? ¿Crees eso? ¿Qué tanto crees que el Señor es la resurrección y la vida? Cuando se presenta de esta forma, Él le está diciendo a Marta que Cristo es garantía de vida después de la vida para todo aquel que cree. Cristo es garantía de vida después de la vida para todo aquel que cree. ¿Saben? Hay vida después de la vida. Pudiera alguien pararse y decir, pero eso no está muy demostrable. ¿Cómo sabremos o cómo podemos estar seguros de que hay vida después de la vida? El típico razonamiento, porque nadie ha venido del más allá para acá para decirnos qué tal y tal. ¿Saben? Permítanme decirles algo. Creemos que hay vida después de la vida porque el Señor dice que hay vida después de la vida. Y creemos algo más. Creemos que después de esta vida, Él es la garantía de vida para todo aquel que en Él cree. Y para los escépticos me viene a la cabeza una publicidad de seguro de hace muchos años. Creo que ya el seguro ni existe, así que creo que no vale la cuña, no sé. Había una publicidad de seguro que decía algo así como esto. Porque mejor es tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, para seguir un poquito el razonamiento de Pascal, ¿no? ¿Saben? Si usted tiene a Cristo y muere y pasa la eternidad, y estando en la eternidad te das cuenta que no hay eternidad, no hay vida después de la vida, usted ni ganó ni perdió. Podríamos decir que ganó algo. Viviste una vida digna. Viviste bien. En la eternidad no pasó nada. Viviste bien. Pero si tú no aseguraste tu vida con Cristo y moriste y pasaste a la eternidad y hay vida después de la vida, mejor es tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Para los que nos ven en otra latitud, permítame un paréntesis aquí rapidito. Para los venezolanos eso de no tener un seguro es una cosa seria. La condición hospitalaria en Venezuela, bueno, si le parece eso terrible, no muera sin Cristo, porque eso es peor. ¿Saben? El Señor se está presentando como la garantía de vida después de la vida. Él es la garantía de vida después de la vida. Ahora, permítame mostrarle para quién Cristo es garantía de vida. Literalmente, el Señor dice, todo el que cree. La palabra creer da la idea de conocerle a Él y confiar en Él. No es suficiente que tú solamente conozcas a Cristo. Estamos aquí trabajando, todo este año hemos tratado de conocer al Cristo de la Biblia. Pero ¿saben? El conocer a Cristo no es suficiente. La palabra creer implica conocerlo y depositar tu confianza en Él. Confiar en alguien a quien no conoces no es suficiente. Eso es fanatismo. El fanatismo de la gente que vemos a nuestro alrededor viene porque confían en algo que no se han dedicado a conocer. Y ustedes y yo conocemos a tantos que hoy pudieran pararse en nuestra sociedad venezolana, que el 91%, creo que dice la última encuesta, el 91% es cristiana. Usted puede pararse ante alguien y preguntarle, ¿tú eres cristiano? Sí. Ah, qué bien. ¿Y tú obedeces a Cristo y todo? Ah, ¿en todo? ¿Y tú eres un seguidor de Cristo? Sí. ¿Qué tanto conoces a Cristo? Y comienzas a hablar y te das cuenta que lo más que puede conocer de Cristo es de lo que vio en las películas de Semana Santa. Una crítica aquí dura. Chosen, los seguidores, solamente lo que ven en las series de Netflix es lo único que conocen de Cristo. Y permítanme decirles, eso no es Cristo.
Si usted quiere conocer al Cristo de la Biblia, realmente quiere conocer al Cristo de la Biblia, necesita ir a la Biblia. No hay otra fuente, es la verdad. Ahora, cuando conocemos al Cristo de la Biblia y depositamos nuestra confianza en Él, creemos en Él. Y el Señor dice, yo soy la garantía de vida después de la vida para todo aquel que cree. Quiero que comencemos hoy, vamos a terminar el próximo domingo si el Señor nos lo permite, pero vamos a ver ahorita para quién Cristo es garantía de vida. ¿Quién es ese que cree? ¿De qué manera vive la persona que cree? En primer lugar, Cristo es garantía de vida después de la vida para todos aquellos que viven según su propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y los que vivimos según el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, entonces somos esos los que podríamos entrar en esa línea de los que creen. Y somos esos los que tenemos en Cristo la garantía de vida. Voy a citar un versículo que estoy seguro muchos de ustedes se saben de memoria. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nos encanta hasta allí, por lo que les dije al principio. Queremos mantener likes. Y hay alguien que está pasando por un problema y usted le dice, tranquilo, todo ayuda bien. Y otra persona se metió en un paquete por malas decisiones y tú le dices, no te preocupes, todo ayuda bien. Pero resulta que Romanos 8:28 no termina allí. Solo contamos la mitad de la historia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es decir, ¿para quién aplica la cosa? Para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú y yo vivimos en los propósitos del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Aún la muerte. Aún la muerte. El Señor puede glorificarse aún en tu muerte y en la mía. Permítame decirles esto. ¿Saben? Si tú y yo, si glorificamos a Cristo con nuestra vida, Él se glorificará con nuestra muerte. Piensa en eso. Piénsalo. Miren. Si glorificas a Cristo con tu vida, Cristo se glorificará en tu muerte. Miren cómo lo piensa Pablo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? Si yo glorifico a Cristo con mi vida, Él se glorifica con mi muerte. Para muchos de nosotros, hermanos, el vivir no es Cristo. Y por ende el morir no es ganancia. Le tenemos un terror, sí, natural a la muerte. Nadie quiere morir. Vamos a hacer una encuesta aquí y en la encuesta va a salir que ninguno de los que estamos aquí realmente quiere morir. Pero cuando nuestra vida está enfocada en Cristo, aún el temor por la muerte comienza a dejar de ser, porque el que está en Cristo, el morir es ganancia. Miren, vamos otra vez al texto en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 5. Se presentan al Señor y le plantean lo que está pasando con Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Lázaro está enfermo. Juan no se detiene a pensar o a plantearnos cuál era la enfermedad, qué tan grave era el asunto. El contexto poco a poco nos va a ir diciendo que la cosa era muy seria, pero ciertamente no da mayor explicación porque aun cuando el protagonista es Lázaro, no es Lázaro el personaje principal. El personaje principal de esta historia es Cristo, quien es la resurrección y la vida. Y todo gira en torno a Lázaro. Pero Lázaro ahora va a ser el instrumento a través del cual el Señor va a demostrar que Él es la resurrección y la vida. Versículo 2. María era la misma que ungió con perfume al Señor y lo secó los pies con su cabello. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Qué cosa tan curiosa. El Señor se entera de la enfermedad de Lázaro. Más adelante el mismo Señor va a decir, ¿saben? Lázaro ha muerto. Es decir, en el tiempo que tardaron los mensajeros
en llegar hasta donde estaba Jesús para decirle, Lázaro está enfermo, ya el Señor sabía, ¿saben qué? No está enfermo, ya murió, ya murió. Y el Señor dijo, pero no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte. ¿Y cómo así? Bueno, el Señor tenía un propósito con esa enfermedad. Aún con nuestra muerte, el Señor tiene propósitos. Permítame decirles esto. Con el problema que tienes ahorita, cuando tú vives según el plan de Dios para ti, lo que sea que estés viviendo ahora, el Señor tiene un propósito para eso. Y cuando tú tienes prisa, el Señor tiene un propósito. Y a veces el Señor se va a tardar más de la cuenta porque el que tiene prisa eres tú. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y Él va a utilizar tu situación para cumplir con su propósito. Y volvemos a la idea que planteamos hace un momento. Si glorificas a Cristo con tu vida, Cristo se glorificará en tu muerte. Quita la idea de la muerte, lleva eso al problema que sea que en este momento te esté atormentando. Porque como dice aquel dicho popular, el que puede lo más, puede lo menos. Si Él puede glorificarte con tu muerte, puede glorificarse con tu problema, puede glorificarse con tu carencia, puede glorificarse con lo que ahorita sea que te esté quitando el sueño. Si el Señor puede glorificarse en tu muerte, puede glorificarse en cualquiera sea tu condición en este momento. Porque el que puede lo más, puede lo menos. Quiero que veamos rápidamente la gravedad del asunto. La gravedad del asunto era que Lázaro estaba enfermo. Esa enfermedad ya estaba terminal y estaba llevándolo a la muerte. De hecho, cuando los mensajeros llegan, lo más probable es que ya Lázaro hubiera muerto. Los discípulos no entienden la interacción. El Señor dice, Lázaro duerme, voy a ir para allá a despertarlo. Y se tranquilizan los discípulos y dicen, bueno, si Lázaro duerme, está bien, está descansando. Y el Señor dice, no entendieron la figura. O sea, a veces nos cuesta entender las figuras que usa el Señor. Y el Señor tiene que ser muy directo con sus discípulos y les dice, bueno, lo que quise decir es esto, ya Lázaro murió. Ahora su muerte va a servir para que mi nombre sea glorificado. ¿Se imaginan, hermano, vivir en el propósito de Dios y que el Señor pudiera decirte, calma, quédate tranquilo? Tu problema va a servir para que mi nombre sea glorificado. No importa lo que estés viviendo, cálmate. Yo estoy aquí. Y todo lo que estás viviendo está sucediendo para que mi nombre sea glorificado. Ahora vamos a ver la actitud de Jesús. A pesar de todo el escándalo y todo lo complejo, el Señor se tarda 2 días más 2 días de camino, 4 días. ¿Sabían ustedes que había una creencia judía de que cuando alguien moría, el espíritu de esa persona quedaba vagando alrededor del cuerpo por 3 días? Es decir, en las supersticiones judías, el miércoles hablamos de un milagro y decíamos que cuando estamos pasando ciertas situaciones difíciles, somos más propensos a caer en supersticiones. Bueno, Marta y María estaban sufriendo la pérdida de su hermano. Había un dolor intenso. Así que seguramente en el ambiente estaba la superstición que era característica del pueblo judío. Y la superstición decía, el espíritu queda dando vueltas alrededor del cuerpo por 3 días. Es decir, si algo va a pasar y si alguien pudiera resucitar, tiene 3 días para hacerlo. Porque al tercer día... Y saben, Lázaro está enfermo y seguramente las hermanas de Lázaro dijeron, si Cristo llega, lo sana. Lázaro muere, perdónenme aquí la especulación, voy a especular un poquitico. Las voces de la gente alrededor, tranquila, tiene 3 días. Pasa el primer día y el Señor no llegó. Tranquila, quedan 2 días. Pasa el segundo día y el Señor no llegó. Tranquila, queda 1 día. Pasa el tercer día, el Señor no llegó. Bueno, Marta, María, oficialmente. No, llegó el hombre. 4.º día, Cristo llegó. ¿Ya para qué? El Señor retrasó la cosa y vemos en la actitud de Jesús como cierta indiferencia ante el problema que está viviendo Marta y María y por supuesto ahora ya Lázaro muerto. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez que en Jesús hay indiferencia ante tu problema. Estoy viviendo algo y oro al Señor y yo siento que el Señor no me oye.
yo siento que no me responde y yo siento que no me atiende. Señor, y la cosa se está poniendo cada vez más, va pasando el primer día, nada. Segundo, el espíritu se está yendo. 2 días, nada. 3 días, ya ni la superstición funciona. Saben, al 4.º día el Señor llega. Y vamos a ver la reacción de la gente cuando el Señor llega. Hay 3 reacciones que vale la pena que estudiemos aquí. Versículo 20 y 21. Cuando el Señor llega y Marta se entera, sale Marta a recibirlo. Versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ¿qué pasó? Te esperábamos, no llegaste. Si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano estaría vivo hoy. Y si no está vivo, es porque llegaste tarde. Señor, llegaste tarde. Yo te busqué, tú sabías, yo oré, yo te invoqué. Hermanos, hicimos todos, la iglesia oró y ya no sabíamos qué más hacer. Y en medio de esto, el Señor no llegó. Y si hubieras llegado, Lázaro no habría muerto. No llegaste. Pero miren la respuesta de María. Esa fue Marta. Respuesta de María. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se pusieron de acuerdo. Bueno, creo que como hermanas estaban esperando la venida de Cristo. Tranquila, Él va a venir. Él va a venir. Él va a venir. Él va a venir. Y cuando Lázaro muere, pasan 4 días, se paran y dicen, ¿sabe qué? No vino. Señor, dice Marta, si hubieras estado aquí, Él no muere. Y cuando llega María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Él no muere. Las dos tenían la misma percepción del asunto. Tú no viniste. Hermano, ¿les ha pasado que han pasado por una situación tan difícil, tan dolorosa, que una vez que están del otro lado, ya sufriendo el dolor de la situación, se paran y dicen, si hubiéramos hecho esto, no hubiera ocurrido así? Si hubiéramos buscado una segunda opinión, seguramente no hubiera muerto. Si hubiéramos caminado de esta forma, si en vez de dar esto hubiéramos dado aquello, si en vez de estar aquí hubiéramos ido allá, y comenzamos a buscar la manera de, hasta de culparnos a nosotros mismos, por lo cual el desenlace fue el que fue. Y cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta que el Señor tiene control sobre la vida y la muerte. ¿Saben? Ninguno de nosotros va a morir antes de lo que el Señor establezca, porque aún hasta las malas praxis médicas la utiliza el Señor para terminar con la vida de aquel que debe morir. Punto. El Señor tiene establecido nuestro tiempo. No crea que está sobre tus hombros el que alguien viva más o viva menos. Esa no es una responsabilidad que está sobre tus hombros ni sobre los míos. Eso es prerrogativa de Dios. Dios tiene el control. Ahora, Marta y María tenían una misma opción, una misma manera de pensar. Tú no llegaste a tiempo. Pero miren los presentes. Ay. Hermanos, los presentes son un problema. Había mucha gente allí dándole el pésame a María y a Marta, estaban acompañándolos en el dolor. Y hermano, y a veces la gente que acompaña son tan terribles. Yo he escuchado gente que quiere consolar y cada vez que hablan uno dice, Señor. Consuelan más con su ausencia. ¿Saben? Escuché una vez a una familia relatar un caso que vivieron con su mamá. Su mamá murió porque estaban todos los hijos con ella. ¡Qué bendición! Le dio un infarto repentino y murió. Así también murió mi mamá, un infarto fulminante. Y estaban sus hijos con una hermana en Cristo, y disfrutando y tal, y de repente ella comenzó con un infarto, y en medio de la situación ellos corrieron a ver qué podían hacer para solucionar el asunto. Y bueno, en medio del correr y tal, el infarto estaba muy avanzado, la hermana murió. Y alguien que está escuchando el relato le dice, ese fue el problema, no tenían que ir para tal parte, tenían que ir para otro lado. Mano, allí en serio te vas a poner con eso.
Yo estoy escuchando a esa persona hablar. Y bueno, en aquel momento no estaba la cosa, pero hoy se los voy a decir cómo lo interpretaría hoy. Quise tener, voy a hablar a los más jóvenes, oye, los más viejos busquen eso por YouTube. Estoy hablando a gente joven. Hermano, quise tener el guantelete de Thanos, de hacer así y desaparecer a esa persona que estaba hablando ahí, hermano. Hermano, no consuelas. Y los que estaban aquí tampoco estaban consolando. Saben, los presentes, versículo 37, tenían una opinión también al respecto del tiempo que el Señor tardó. Versículo 37, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos a los ciegos, no podía haber impedido que Lázaro muriera. No es que lo amaba tanto. Si amaba tanto a Lázaro, le sanó la vista a ciegos que ni conocía. Resucitó a un muchacho por allá que ni conocía. Y al que amaba no le evitó morir. Oh, hermano, en caraqueño criollo diríamos así, con amigos así. Déjame quieto. Qué amoroso. Marta, María, amigo. No. Si él hubiera sido amigo, si él hubiera amado a Lázaro, él lo hubiera sanado. ¿Qué pasó? Bueno, esta gente no entendió que el Señor tenía un plan. Ellos tenían prisa, pero el Señor tenía plan. Hermano, tú y yo tenemos prisa siempre. Y todo es urgente. Y todo es para ayer. Pero el Señor tiene un plan con lo que vivimos a diario. La muerte es un enemigo que está allí. Y qué bien que te cuides, pero no te cuides obsesionado por eso. Porque la vida es una bendición de Dios. Y Él te va a dar esa bendición el tiempo que ha establecido, dártela. Punto. Ellos hablaban desde su prisa, desde su premura. Y el problema de la muerte, pues para Lázaro era un problema que tenía solución en Cristo. El Señor tenía un propósito. Vamos a ver el propósito del Señor en 3 niveles. Y saben, todos los que estamos aquí, si queremos vivir en el propósito de Dios, debemos tomar en cuenta estos 3 niveles de propósito que el Señor planteó. Versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Propósito 1. Todo lo que tú vivas, debes vivirlo para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. Si tú no estás viviendo de esa forma, hermano, permítame decirte, no estás viviendo en el propósito de Dios. Y el que cree en Cristo vive conforme a su propósito. Entonces, enfócate en el propósito. Versículo 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Saben? Las cosas que vivimos, no solo las vivimos para que el Señor sea glorificado en nosotros, sino también para que el poder del Señor se manifieste en nuestra debilidad. Dios iba a manifestar su poder. El Señor iba a mostrar su gloria levantando a Lázaro de los muertos. Voy para allá a levantarlo como si estuviera dormido. Párate, ya es hora de levantarse. ¿Pero está muerto? Sí. ¿Y tiene 4 días? Mi poder se va a glorificar en la debilidad de Lázaro. Hermano, ¿no crees tú que vivir para la gloria de Dios es un propósito de vida? Todo lo que haces, todo lo que tienes, lo cantábamos hace un minuto atrás, todo lo que eres se lo debes a Él. Entonces vive para la gloria de Él y vive también para que en tu debilidad su poder se manifieste. Me lleva esto a recordar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba al Señor por un aguijón que tenía en la carne. Y Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Hasta que el Señor le respondió, pero no respondió como quería. ¿Qué problema cuando el Señor no nos da lo que queremos? El niño mimado aparece. Y nos encantaría hacer una pataleta adulta. Las pataletas adultas son un poema. Pero ¿saben? Pablo recibe esta respuesta del Señor. Pablo, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En lo que tú eres débil, entonces yo soy fuerte.
Y a veces el Señor tiene que mostrarnos, tiene que ayudarnos a recordar lo débiles y dependientes que somos a través de situaciones difíciles para que caigamos de rodillas y dejemos que su poder nos haga fuertes en lo que somos débiles. Lázaro murió y el Señor iba a manifestar su poder en su debilidad. Versículo 15, miren otro propósito. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. ¿Saben? El propósito de la muerte de Lázaro podría ser triple. 1, que el Señor fuera glorificado. 2, que el poder del Señor se manifestara en su debilidad. Y 3, que todo el mundo viera y creyera. Y si tu vida y la mía se viviera en esas dimensiones, ¿quieres vivir en el propósito de Dios? Entonces glorifica al Señor en todo. 2, muestra la gloria de Dios en tu debilidad. Wow, eso es muy difícil. ¿Saben? Porque a nosotros nos gusta mostrar cualquier cosa menos que somos débiles. Eso sí no. Y díganme los hombres, nosotros somos fuertes. En nuestra cultura se dice, los hombres no lloran. Mentira tonta. Los hombres no lloran y los hombres que no lloran mueren de un infarto como unos bobos. Hermano, no funciona así. Hasta que ustedes y yo no sepamos caer de rodillas comprendiendo nuestra debilidad, no le daremos al Señor la gloria. Él debe glorificarse en tu debilidad y debe glorificarse en mi debilidad. Y en tercer lugar, tú y yo debemos ser un testimonio viviente para que todo el que vea nuestra vida crea que Cristo es el Hijo de Dios. Todo lo que dejó Juan en el Evangelio registrado, lo dejó con una intención, que nosotros conociéramos que Jesús es el Cristo y conociendo esa verdad, creamos en Él y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Este milagro que estamos viendo aquí de Lázaro, lo registra Juan para que conozca que Cristo es el Hijo de Dios, para que creas en Él y creyendo en Él, tengas vida eterna. Y ahora este propósito que plantea el Señor, nos lo podemos llevar nosotros y decir, la gente debería ver mi estilo de vida para que viendo lo que el Señor ha hecho en mí, en mi debilidad, en la persona que era y quien soy ahora, la gente pueda conocer que Cristo es el Hijo de Dios, pueda creer en Él y creyendo en Él, tenga vida eterna. Eso es vivir conforme al propósito de Dios. Y todo el que vive conforme al propósito de Dios tiene garantía en Cristo de vida después de la vida. Permítame avanzar un paso más. La semana que viene vamos a culminar, como les dije, pero quisiera dar un paso más. La segunda característica de aquellos que tienen garantía de vida después de la vida son aquellas personas que esperan en las promesas de Jesús. Cristo es garantía de vida después de la vida para todos aquellos que esperan en sus promesas. Aquellos que viven en sus propósitos y aquellos que esperan en sus promesas. Volvamos otra vez al encuentro con Marta, versículo 20 al 27. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Miren cómo estaba Marta, declara. 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que habría de venir al mundo. ¿Saben? Confiar en las promesas del Señor va más allá de solo conocerlas. Si le hubiéramos hecho un examen de teología a Marta, hubiera sacado 20. Citó un par de pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de la resurrección. Habían líderes religiosos en el tiempo de Jesús que no creían en la resurrección. Aun cuando el Antiguo Testamento marcaba ciertamente la promesa de que el que creía en el Señor iba a resucitar en el tiempo postrero. Y Marta saca aquí un par de pasajes que posiblemente están fundamentados en Isaías, en Jeremías, y le dice, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Conozco la promesa. Y qué bien que conozcamos la promesa. Hermano, es necesario que el cristiano conozca la palabra del Señor y conozca las promesas que están en su palabra. Pero más importante
que conocer la palabra de Dios y las promesas que están en su palabra es reconocer y tener intimidad con el Señor de la palabra. Saben, Marta sabía lo que estaba escrito, pero cuando ella habló de la resurrección como un evento, el Señor le dijo: Marta, la resurrección no es un evento. Yo soy la resurrección. ¿Saben? Yo puedo conocer el mensaje bíblico. Conozco gente que conoce más versículos de memoria que cualquiera de nosotros juntos aquí. Se saben más Biblia que cualquiera de nosotros. Una vez hablaba con alguien y comenzaba a decir algún versículo y él me lo terminaba. Y por allí, hermano, dije: déjame recordar una cita, se me había perdido una referencia y él me la recordó. Sabía más Biblia que cualquiera. Bueno, pero no tenía un encuentro con Cristo. Conocía la letra, pero no conocía al Señor de la letra. Y el Señor se tiene que presentar a Marta y decirle: Marta, qué bien que conozcas la promesa, pero yo quiero que tú veas hoy al Señor de la promesa. Una cosa no puede estar desligada de la otra. Confiar en las promesas del Señor exige que conozcamos personal e íntimamente al Señor de las promesas. Y el Señor le dice a Marta: yo soy. Hermano, lea cualquier promesa en la Biblia. Y esa promesa va a tener no un evento, no una situación, no se refiere a una circunstancia, se refiere a una persona. ¿Saben quién es la garantía de toda promesa bíblica? Cristo. Cristo. En Él todas las promesas del Señor se cumplen. Y el cumplimiento de todas las promesas en las cuales tú y yo podemos confiar depende absolutamente de la persona de Cristo. Él es la garantía de todas las promesas. Dice, para el Señor y le dice a Marta: Marta, conoces el texto, pero ahora quiero que conozcas a la persona del texto. Conoces el evento, pero ahora quiero que conozcas a la persona del evento. Yo soy la resurrección. Hermano, creemos en la resurrección. Yo creo en la resurrección. Pero la resurrección no es un evento. La resurrección es una persona y es Cristo. Cristo. Tu confianza puesta en Cristo. En Cristo. Señor, tú has prometido que estarás conmigo. Sí, pero ¿saben que eso no es una circunstancia? Eso depende de Cristo. Y cuando miramos a Cristo en medio del conflicto, entonces confiamos en sus promesas. El que confía en las promesas, entonces no solo se queda en la letra, tiene un encuentro personal y cada día más profundo con el Señor de la letra. Y finalmente podemos decir que confiar en las promesas del Señor implica mirar las circunstancias con los ojos de la fe. Está el Señor delante de la tumba de Lázaro, ya va a abrir la tumba. Nosotros la vamos a abrir la semana que viene, pero ya el Señor tiene todo listo para abrir la tumba. Ya llega el versículo 39. El Señor da una orden: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí y ya se te olvidó. Te quedaste 2 allá y te tardaste 2 llegando, son 4. Huele mal, huele mal. Y detuvo la cosa y el Señor le dice a Marta algo que tú y yo debemos aprender. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Confiar en las promesas del Señor depende de la capacidad que tú y yo tengamos de ver las circunstancias con los ojos de la fe. Debes ver las circunstancias con los ojos de la fe. Tomás, el discípulo, cuando le hablaron de la resurrección de Cristo, dijo: hasta que yo no toque y yo no vea, no voy a creer. Y saben, de Tomás surgió aquel dicho popular de ver para creer. Pero la invitación del Señor no es esa. Saben, el Señor nos invita a esto. Tú quieres ver, necesitas creer. Entonces, para Cristo no es ver para creer, sino creer para ver. ¿Quieres ver? Necesitas creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Confiar en las promesas del Señor es conocer al Señor de la promesa y aprender
a creer en el Señor de las promesas, aun cuando lo que tengamos por delante no sea tangible, aun cuando no sea posible, aun cuando trascienda lo que nosotros somos capaces de pensar. Para Marta era una locura. Vas a remover la piedra donde está sepultado Lázaro, y al remover esa piedra va a oler mal porque está descompuesto. No me vas a decir que vas a resucitar un cuerpo descompuesto allí. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos, como dijimos hace un momentico atrás, el que puede lo más puede lo menos. ¿Cuál es tu conflicto hoy? El Señor te está diciendo, remueve la piedra. Ah, Señor, ya lo mío no tiene solución. El que puede lo más, puede lo menos. Señor, es que lo mío ya llegó a un punto que no tiene vuelta atrás. Es imposible, depende de muchos factores. Huele mal. Y el Señor te está diciendo, remueve la piedra. No te estoy diciendo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Saben? El Hijo de Dios tiene que aprender a entender que si Cristo es la resurrección y la vida, y Él es la garantía de vida después de la vida para todo aquel que cree, junto con esa garantía, todo lo demás que ustedes y yo podamos requerir en la vida, también tiene garantía en Cristo Jesús. La semana que viene veremos otro elemento más, que describe a aquellos que creen, por ende tienen la garantía de vida después de la vida de Cristo. Pero por ahora vamos a centrarnos en estos dos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿En el propósito del Señor? Si es así, la segunda pregunta es necesaria. ¿Estás confiando en las promesas del Señor? ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. El Señor se levanta y se presenta ante Marta. Y la forma de presentarse es esta. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. La resurrección y la vida, como veremos la próxima semana, están directamente relacionadas. No hay levantamiento de los muertos si no es por el Señor. Y ese muerto que se levanta no es un zombi que vive, tiene vida plena por el Señor. Ahora, ¿saben? El que el Señor sea la resurrección y la vida no solo es garantía de lo que va a pasar una vez que dejemos este tiempo, sino que también es garantía de que contamos con un Dios poderoso ante todo lo que pudiéramos enfrentar en la actualidad. Tu vida aquí está garantizada en Cristo. ¿Has entregado tu confianza en Cristo? Vive entonces como aquel que vive para su propósito y confía como aquel que conoce personalmente al Señor de las promesas. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tu Hijo Jesucristo es la garantía de vida después de la vida. Tu llamado constante a que depositemos nuestra confianza en Cristo sigue hoy abierto para todos aquellos que no han tenido un encuentro personal con el yo soy, con aquel que es la resurrección y la vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones acertadas en cuanto a qué haremos con Cristo y cómo enfrentaremos la eternidad. Mientras la iglesia está orando, yo quisiera hacer una invitación especial. Y la invitación es simple. ¿Saben? Cristo hoy te está llamando. Hoy el mensaje para ti es el siguiente. Si no has depositado tu confianza en Jesucristo, allí donde estás, necesitas recibirle como tu Señor y Salvador. El que es la resurrección y la vida, hoy te dice, quiero que me conozcas, quiero que creas en mí y que creyendo en mí tengas vida eterna. No solo quiero garantizar tu eternidad, sino quiero también que tengas garantía de vida plena mientras estés aquí. Si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo, allí donde estás quiero invitarte a que puedas hablar con el Señor y en una oración puedas decirle estas palabras. Permíteme guiarte en esta oración.
Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que no tengo mi vida garantizada en Cristo. Quiero pedirte perdón por mis pecados y pedirte que a partir de ahora tú seas mi Señor y tú seas mi Dios. Rindo mi vida a ti, porque tú eres la única garantía de vida después de la vida para mi alma. Me someto a ti en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? ¿Quién hizo esta oración? Hoy ha tenido un encuentro personal con el Dios de las promesas de la Biblia. Con ese yo soy que hemos estado estudiando. Él es la garantía de Dios para ti. Cristo. Cristo. Amada iglesia, vivamos nosotros como aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo y que tu vida viva para el propósito del Señor. Que Él sea glorificado en tu vida. Que su poder se manifieste en tu debilidad y que muchos puedan conocer a Cristo a través de tu testimonio diario. Amada iglesia, vivamos como aquellos que confiamos en las promesas del Señor, confiando cada día más en el Señor de las promesas, porque Él es la resurrección y la vida. Y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Amados hermanos, ¿creen eso? Entonces vivamos como corresponde. Que Dios les bendiga.